3, 2, 1. Bienvenidos todos. Soy Jorge Ferráez de la revista Latino Leaders y estoy encantado de estar aquí junto con nuestros amigos de Action Coach, Luis Altamirano y Víctor Anaya, quienes nos están presentando el día de hoy un excelente webinar con un tema que es muy importante y muy necesario para todos los que estamos tratando de desarrollar nuestras carreras, tratando de avanzar profesionalmente, tratando de encontrar satisfacción, felicidad y también el ser más eficaces y más completos en todo esto que significa el trabajo. Entonces, me da muchísimo gusto y antes de comenzar con los temas, quiero presentarlos formalmente. Luis Altamirano es una gran amiga mía, quien además de todo me dio una sesión de Executive Coaching hace algunos años que me sirvió muchísimo en lo personal y me ayudó a comprender que estaba yo listo para iniciar el segundo acto de mi vida profesional. Y esto para mí ha sido muy importante y me ha dejado muchas satisfacciones y me ha hecho una persona más feliz también. Y bueno, el día de hoy también tenemos a Víctor Anaya. Los dos son partners de Action Coach, esta compañía que ellos van a explicar ahorita. Y bueno, sin más preámbulo, me da mucho gusto recibirlos y bienvenidos. Me gustaría que pudieran decirnos unas palabras para que ustedes se presentaran. Muchísimas gracias, Jorge. Es un honor y un placer estar aquí. Antes que nada, muchas felicidades a Latino Leaders por estos 20 años, tocando la vida de los latinos exitosos y líderes justamente en el país de Estados Unidos. Muchas felicidades. Bueno, pues yo soy Luis Altamirano, estudié Administración de Empresas en el ITAM, tengo una maestría en Negocios Internacionales en la Universidad de San Diego, fui dueña y directora de un laboratorio farmacéutico, el cual llevé una exitosa venta. Llevo más de 15 años siendo coach de CEOs, directores generales, emprendedores de alto impacto y dueños de empresas. Tengo 3 certificaciones como coach en Estados Unidos y cada año me sorprende la manera en que la vida nos reta y nos sube la vara. Este 2020 nos ha enseñado que subió la vara, que nosotros crecimos, maduramos, aprendimos, los que quisimos, ¿verdad? Porque todo eso es una elección. Y lo único que hizo el 2020 fue regalarnos el poder construir un 2021 extraordinario con todo lo que aprendimos. Bienvenida, Luisa. Víctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta presentarme como esposo y padre de familia. Jorge, tú te preguntarás y todos se preguntarán, bueno, ¿y este hombre qué? ¿Por qué se presenta así? Si venimos a hablar de negocios. Y tú mencionaste un tema que es fundamental, Jorge, y por eso me presento así. Por 2 razones, yo siempre digo. Una es porque cuando hablo con gente en público, sí me gusta recordarme y recordarles que la razón por la cual emprendemos, ¿sí? Estamos hablando con emprendedores, con dueños de negocio, con líderes latinos en todo Estados Unidos. Y la razón por la que emprendemos, por la que decidimos poner un negocio, un emprendimiento, es para obtener una mejor calidad de vida. Entonces, por eso me gusta describirme como esposo y padre de familia, porque eso es mi propósito, ser mejor esposo, ser mejor padre de familia y tocar la vida, ayudar a formar a gente que puede impactar al mundo. Eso es quién soy yo y cuál es mi propósito. Tener un impacto en la mayor cantidad de personas a nivel mundial, ¿sí? A través de la reeducación en los negocios. En la parte profesional, yo digo que soy de lento aprendizaje, porque a mí me tomó 32 años trabajar para grandes empresas para aprender que lo que tenía que hacer en la vida era emprender y poner mi propio negocio. Tuve la grandísima fortuna de trabajar en empresas como Procter & Gamble, como Monsanto, como Merck Sharp & Dohme, como Novartis, como General Electric, en donde 10 años en consumo y 22 años, un poco más, en la industria de productos de salud. Y los últimos 10 años de mi carrera fui director general de empresas como General Electric Healthcare, como Novartis Oncología, Genzyme, una compañía de productos huérfanos, de Merck, una compañía para productos estéticos. Y ahí tuve la gran oportunidad de pasar por diferentes funciones.
Entonces, algo que a mí me enorgullece mucho es que cuando trabajamos con dueños de negocio, pues yo entiendo todos los diferentes aspectos de un negocio y además de nuestra metodología, que ahorita voy a hablar de quién es Action Coach, ¿sí? Conmigo tenemos la experiencia de todas esas actividades, todos esos resultados que tuvimos a lo largo de la carrera. Yo de formación soy licenciado en matemáticas aplicadas por una universidad aquí en el ITAM, en México, y tengo una maestría en estadística aplicada a la econometría por la Universidad de Oxford en Inglaterra. La parte numérica más o menos me gusta y la entiendo, ¿no? Pero lo más importante hoy es los negocios y poder ayudar a la gente. Ahora, ¿quién es Action Coach o de dónde somos partners? Action Coach hoy por hoy es la firma número 1 de coaching de negocios a nivel mundial. Eso es fácil decirlo, pero lleva mucho trabajo. Tenemos más de 27 años trabajando con emprendedores, con dueños de negocio. Lo que nosotros hacemos es trabajar con el dueño de negocio para llevarlo de un punto a otro punto, para lograr esos objetivos. Tenemos más de 1,000 partners a nivel mundial, 1,000 oficinas, y estamos con presencia en más de 80, 85 países en el mundo. Eso también nos permite a nosotros generar unas redes de apoyo, ¿sí? Para poder trabajar con cualquiera de nuestros clientes en cualquiera de las industrias. Y nuestra metodología, pues realmente no podemos decir que Action Coach la haya inventado. Nos enorgullece decir que tomamos lo mejor de los 100, 200 libros de negocios más importantes del mundo y los ponemos en práctica, los ponemos en acción para que nuestros clientes puedan tener los resultados que ellos esperan. ¿Sí? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, Jorge, y también yo los felicito por estos 20 años, primeros 20 años en Estados Unidos y que sean muchos más y que lo celebren con grandes resultados este año. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Luisa. Vamos a empezar por ver qué es un Executive Coach, cómo funciona, por qué lo necesitas, cómo te puedes dar cuenta cuando realmente lo necesitas y cómo funciona el coaching, cómo funciona el asesoramiento para ejecutivos. Esto es súper interesante y es como cuando éramos chiquitos y todos hicimos a lo mejor algún deporte y tuvimos un coach. Y un coach es esa persona que te ayuda a ver lo que no estás viendo. Yo, por ejemplo, mi mayor temor en la vida es justamente lo que no puedo ver, el blind spot, el que todos tenemos. ¿Cómo puedo mejorar lo que no puedo ver? Un coach te ayuda a ver lo que no estás viendo en tu vida, te acompaña todo el camino hacia un objetivo definido en un inicio, te da herramientas sencillas pero poderosas que vamos implementando en el camino según las vas necesitando, te ayuda a reconectar con tu propia sabiduría, tus propias herramientas, lo que has aprendido y has olvidado, que te funcionó en el pasado y hoy has dejado, y lo más importante, trabaja en tu ser para transformarte en una persona diferente para poder alcanzar tus resultados. Todos queremos tener un negocio exitoso, una casa más grande, una familia armoniosa, etc. Para tener, tenemos que hacer. Y somos muy buenos desarrollando estrategias, acciones puntuales, lo que tenemos que hacer. Pero antes de hacer, tenemos que aprender a hacer. Tengo que aprender a ser más valiente, a tener más claridad, a ser un mejor líder, a ser más ordenado, a ser más disciplinado, a ser más introvertido, a ser más extrovertido. Cada uno de nosotros es diferente. Y Víctor y yo trabajamos mucho en esta maravillosa mezcla. Trabajamos en el ser y en el hacer. Y un coach te acompaña a alcanzar tu objetivo. Nosotros siempre tratamos de sobrepasarlo, porque si no, ¿para qué nos quieres? Y en el camino, generarte sabiduría. Sabiduría de vida que justo como tú dices, te ayuda a alcanzar tu objetivo y a vivir vidas más plenas y más satisfactorias. ¿Y cuándo lo necesitas? Pues mucha gente nos llega cuando el agua está aquí. Mucha gente llega cuando tiene esta conciencia de querer ser mejor cada día. Porque si hoy estás en 9, en 8, en 7 o en 10, siempre hay un nivel más. Y siempre puedes estar mejor. Entonces, el momento siempre es el correcto mientras quieras tener la mente abierta de aprender a hacer las cosas diferente, de trabajar en ti y realmente de alcanzar metas extraordinarias. Porque a eso nos dedicamos. ¿Respondí la pregunta, Jorge? Sí, claro. Sí. Y de ahí se desprende mi segunda pregunta,
que la dejo abierta para cualquiera de los dos que quiera responder, es, tú mencionaste algo muy importante, que es el hecho de la actitud, ¿no? Que uno debe tener. ¿Qué necesito yo para realmente poder estar listo y poder darme cuenta y poder emprender un coaching que me ayude a alcanzar eso que acabas tú de descubrir? ¿Qué necesitas de mí? En cuestiones de tiempo, en cuestiones de actitudes, en cuestiones ¿qué tengo yo que hacer? Primero, llamarnos, conocernos, y si tenemos química, vamos a poder juntos definir un objetivo importante para ti. En esa sesión vamos a ver en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Pero lo más importante que necesitamos de ti es una mente abierta, insisto. Querer. Realmente querer aprender, querer transformarte y querer tener interés en ser una mejor persona. Tener la voluntad de hacerlo. Pero seguro Víctor quiere sumar algo más a esto. Es una pregunta, gracias Luisa, gracias Jorge, es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque yo creo que en algún momento de la vida todos nos cuestionamos si necesitamos apoyo, si necesitamos, muchas veces, y tratando de hacer un símil, ¿no? La gente va a los doctores por dos razones. Una, cuando ya está enfermo, ¿no? Ya tiene un problema para curarse. Y pocos, quizás no lo suficientes, vamos de forma preventiva, ¿no? O sea, para evitar que tengamos problemas. En el coaching o en el mundo ejecutivo es igual. O sea, ¿quiénes son las personas que podrían tener coaching? Yo te diría que todos. O sea, al final de cuentas, sí, y utilizando o sea, el contexto de la palabra coach, que todas las personas que nos están escuchando, que están en Estados Unidos, conocen muy bien el término en inglés. Pues un entrenador, un coach, es alguien que te acompaña, alguien que te guía, ¿sí? Alguien, no necesariamente te va a enseñar lo que tú no sabes, ¿no? Porque pensemos en los grandes deportistas, en Tiger Woods, y Tiger Woods dice que la única forma de lograr tu máximo potencial es estar acompañado. Y los grandes deportistas a nivel mundial, en cualquier disciplina, se hacen acompañar de entrenadores, de coaches, porque saben que lo que quieren es dar más, ¿sí? No es que tengan un problema, es que quieran dar más, no es que no sepan, es que quieren como dice Luisa, conocer qué es esa parte que no se dan cuenta. Entonces, ¿quiénes pueden aspirar a tener o quiénes deberían de considerar tener un coach? Aquellos que tengan ganas de hacer más, de lograr más, de llegar más lejos. Y por supuesto que también aquellos que ya sientan que tienen un dolor, que tienen una necesidad. Particularmente en los negocios, Jorge, y tú lo sabes muy bien, las cifras son alarmantes de la cantidad de negocios que se empiezan y que no llegan a los 10 años. Cifras mundiales nos hablan de que solo el 4% de los negocios llegan a 10 años, ¿sí? Solo el 80% de los negocios llegan a 5 años. El 50% de los negocios desaparece después de un año. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque nadie nos da un manual de cuáles son los pasos que hay que seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer paso a paso para llevar y construir un negocio? Entonces, ¿cómo lo construimos? La mayoría, pues como yo digo, como Dios nos da a entender o como el burro que tocó la flauta, ¿no? Pero no hay un manual. Un coach te ayuda a eso. Entonces, resumiendo o respondiendo, ¿quiénes necesitan o cómo me doy cuenta que necesito, cuál es la persona ideal? Aquel que quiera lograr más, aquel que quiera hacer las cosas diferente, aquel que se dé cuenta que con apoyo va a llegar más lejos, ¿sí? Alguien que quiera aprender y que quiera probar cosas diferentes. Einstein dicen que definía la locura como aquel que hace lo mismo esperando resultados distintos, ¿no? Esto es todo lo contrario a lo que es buscar un coach. Es alguien que sabe que tiene que hacer las cosas diferentes para obtener resultados mejores. Ahora, hemos estado viviendo un año especialmente difícil. Yo creo que quizá uno de los más difíciles de los últimos años.
En todo el mundo se ha sentido obviamente los efectos de la pandemia, no solamente en cuestiones del estrés que ha causado las noticias, las infecciones, las muertes, las diferentes etapas de la infección y de la respuesta de los gobiernos y las instituciones médicas a la sociedad, pero también está un poco la angustia personal de si me voy a contagiar, si voy a contagiar a mi familia, a mis papás, a mis abuelitos, en fin, ¿no? En Estados Unidos, especialmente, también se han vivido momentos difíciles, no difíciles, pero quizás un poco estresantes en la última elección política también aquí para presidente. Fue un año muy estresante en cuestiones de oposiciones, ideas políticas. Hubo mucha prensa muy elevada en cuestión de declaraciones, en cuestión de insultos, en cuestión o sea, no fue algo que muchos disfrutaron, ¿no? Como otras veces. Fue algo que también agregó al estrés de todo el mundo. Y bueno, si le agregas otras cosas, estamos así viendo como que una tormenta perfecta para que el estrés y el pesimismo, quizá la depresión, las enfermedades mentales han subido tremendamente en los últimos meses, ¿no? En todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? ¿Cómo han cambiado las cosas del año anterior a este año? ¿Qué han encontrado ustedes en sus clientes o en los posibles nuevos clientes que han tenido respecto a esto? Siempre hay, perdón, adelante, Víctor. No, gracias. Si me permites empezar y ahorita te doy la palabra. A ver, primero pongamos en contexto la situación, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, no nada más en Estados Unidos, en muchos lados del mundo se gestó esta tormenta perfecta. Y entonces yo considero que por la misma razón tenemos que reaccionar a la altura del reto, ¿no? Tienes toda la razón. Entramos en una crisis de salud que se volvió una crisis económica, que se junta con una crisis política y social, ¿no? Este tema de la gran división, desafortunadamente, no nada más en Estados Unidos, en otros países tenemos líderes que más que juntar a la gente y ser un elemento o sea, que une a la gente, nos están separando y entonces están los pobres y los ricos en unos países, los de una raza y los de otra raza, los de una religión y otra religión. A ver, o sea, tenemos que darnos cuenta en este contexto mundial que todos somos hermanos, todos somos humanos, todos somos, y la opción es salir adelante y aprovechar las fortalezas de cada uno. Ninguno de nosotros es perfecto, y en la medida de que sumemos las fortalezas, no las debilidades, no los defectos, sino las virtudes de cada uno, vamos a ser mejores. En las siglas chinas, ¿sí? Crisis se escribe con dos símbolos: peligro y oportunidad. Y tú lo sabes muy bien, Jorge, ¿sí? Porque has pasado y has vivido muchos también crisis, quizás menores, quizás diferentes, pero en las crisis se gestan las mayores oportunidades. ¿Para quién? Para quien está atento, para quien está preparado, para quien trabaja, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que cambiar, tenemos que pensar diferente. Y tienes toda la razón, hay mucho estrés, porque a todos nos genera estrés. Nosotros utilizamos muchos acrónimos, ¿no? Y utilizamos algunos de los acrónimos en inglés. Y nosotros, miedo, fear, decimos que es las falsas expectativas aparentemente reales. Muchas veces le tenemos miedo a las cosas que no vemos, que no sabemos que van a pasar, pero lo que tenemos que es enfocarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer, en lo que sí está en nuestras manos y ser positivos.
Y hay una gran cantidad, al mismo tiempo que se está dando todo este tema de mayor estrés, de mayor incomodidad y demás, nosotros estamos viendo también un cambio muy positivo. Desde hace ya varios años, la cátedra número 1 en Harvard, ¿sí? La que más atrae a los estudiantes es la psicología positiva. Tal Ben Shahar, o sea, se llenan sus pláticas cuando al principio nadie iba. El tema de mindfulness, el tema de la meditación. Como sociedad y como individuos tenemos que aprender y reconocer que tenemos que trabajarnos más y tenemos que enfocarnos en las soluciones y enfocarnos en lo que sí se puede hacer y en cómo sí hacer las cosas. Y ahí yo estoy convencido, Jorge, que esta crisis nos va, o sea, vamos a salir como en otras ocasiones lo hemos hecho, mucho más fuertes y mucho victoriosos de esto y realmente mucho mejor preparados. No todos. Y ahí es el tema. Tenemos que acercarnos a tener un buen respaldo en salud, un buen respaldo en acompañamiento, un buen respaldo en la mentalidad, qué es lo que sí debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer, ¿sí? Y quien se prepare y quien trabaje va a salir realmente mejor preparado. No podemos esperar que el gobierno lo haga, no podemos esperar que las instituciones lo hagan, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo, ¿sí? O sea, el gobierno nos va a ayudar, el gobierno nos va de repente con ciertas ayudas, nos va a apoyar, en algunos países más que en otros, pero la solución, la oportunidad, la tenemos que encontrar cada uno de nosotros, dentro de nosotros, y como decía Luisa, trabajando en ser mejores personas y en hacer lo que nos corresponde para tener los resultados adecuados. Luisa, no sé si quieres complementar. Sí, que creo que generalmente tienes toda la razón, es un momento muy retador, más bien yo pienso que es un momento histórico, difícilmente vamos a poder volver a vivir algo así. Y lo importante en estos momentos, la pregunta correcta es, ¿cómo quiero ser recordado? ¿En quién me quiero transformar en este momento? ¿Qué tengo que aprender para dar una mejor respuesta al reto que me está tocando vivir como papá, como líder, como dueño de una empresa, como director de una empresa? Y es muy importante trabajar en la mentalidad. O sea, a todos nos dicen, no te estreses, ten más paz, sé organizado, sé disciplinado. Pues, ¿dónde lo compro y en qué pan me lo unto y me lo como? Nosotros hablamos mucho de eso, pero sabemos el cómo. Y lo que nosotros enseñamos es el cómo sí hacerlo. Yo quiero compartir con ustedes, si me permites, una herramienta que es sencilla pero poderosa y es simplemente empezar a observar más tu diálogo interno. Todo el tiempo estamos pensando, pero no tenemos conciencia de lo que estamos pensando. Y cuando ponemos atención a nuestro diálogo interno, nos acordamos que los pensamientos no son verdades, solo son pensamientos. Y el jefe de mi cabeza soy yo. Yo decido qué pensar y cuánto tiempo me quedo en cada pensamiento. Me acaba de pasar. Hace poquito me contactó el VP de uno de los bancos más importantes de México para darle coaching. Le llamé un par de veces y no me contestó. Y en ese instante dije, claro, no le interesa, claro, no eres suficiente, claro, tus credenciales no las leyó y piensa que puede conseguir algo más. Un diálogo interno muy negativo. En ese instante, gracias a que me estabas observando, dije, soy extraordinaria, tengo las credenciales suficientes, tengo más de 15 años y he trabajado con gente maravillosa. Sé cómo hacerlo. Seguí insistiendo. A la tercera me contestó y hoy es mi cliente. Pero este ejemplo muy sencillo te lo pongo porque nos pasa a todos. Yo he trabajado con con muchísimas personas y personalidades importantes. Todos tenemos miedo, todos tenemos diálogo traicionero y el secreto es estarnos observando. Y sí son momentos difíciles, sí son momentos retadores. Por eso tenemos que ser personas mejores. Ahora, la comunidad hispana en los Estados Unidos tiene unas peculiaridades y unas características
muy interesantes que nosotros hemos descubierto durante todos estos 20 años y que se puede empezar por definir, o se pueden empezar por definir estas, por el hecho de que ustedes hasta ahorita han estado hablando del reto que significa, pues bueno, descubrir que uno tiene estas necesidades, ser positivo, trabajar en uno mismo, digamos, emprender, hacer todo lo necesario para poder llevar un proceso exitoso, resistir a la frustración, pero en ningún momento dado hemos visto todavía cuál es una de las características más grandes de los hispanos y los latinos que trabajamos en Estados Unidos, y es que antes que nada estamos haciendo todo eso, pero en un territorio extraño, que no conoces bien hasta que no llegas. Y no solamente llegas y lo empiezas a hacer, sino que llevas años en descubrir realmente cómo debes hacerlo, cuáles son las diferencias. Por más cursos y libros y cosas que hayas tenido y leído, no es fácil. Y ese miedo del que tú hablas es, creo yo, algo que es muy común en los latinos de acá, sobre todo los emprendedores, los ejecutivos, porque finalmente te estás enfrentando a una sociedad que tal vez no es la tuya, en un idioma que no es el tuyo materno, en un ambiente que a veces es intimidatorio, mucho más porque no lo conoces, no tienes conexiones, no tienes el tipo de networking que uno puede tener en México. Entonces, esa parte es muy importante y tenemos a muchísimos emprendedores que vienen de México y Latinoamérica y que, bueno, muchas veces necesitan esta asesoría. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de acción o qué tipo de acción adicional es necesaria con esta consideración? Me encanta lo que dices. Víctor y yo tenemos especial cariño por los latinos en Estados Unidos, justamente porque conocemos todas esas emociones y todo ese esquema que tú estás poniendo, que es totalmente adverso, fuera de casa y fuera de la protección que tu propio país te da. Algo muy importante es reconocer primero esas emociones, porque el miedo o te paraliza o te empuja. Y es muy valiente lo que tú acabas de decir. En el momento en que reconocemos realmente cómo nos sentimos, le bajamos 3 rayitas a la intensidad de la emoción y tenemos la capacidad de dirigirla hacia el lugar correcto para que nos impulse y no nos frene. Eso es muy importante. Al nivel de la frustración genera enojo y el enojo mal dirigido solo nos puede llevar a tomar malas decisiones, impulsivas decisiones. Sin embargo, el enojo bien dirigido es esta energía superpoderosa que vemos en los latinos que saca adelante en momentos difíciles, pero lo están poniendo en el lugar correcto. Entonces, algo muy importante es identificar esa emoción, aceptar esa emoción y ponerla en el lugar correcto. Y Víctor te va a platicar de un camino muy interesante que manejamos para esto. Mira, algo que yo te diría, Jorge, es, tienes toda la razón en lo que planteas, ¿sí? Pero otra vez, en donde vemos una situación difícil, hay oportunidades. Y ahí es donde ustedes están haciendo una labor maravillosa de reunir a todos los latinos en una comunidad, ¿sí? Y yo creo que ahí todavía nos queda mucho como latinos que aprender, ¿sí? Y es entender que no estamos solos. Entender que lo más importante es apoyarnos unos a otros. Y ahí es donde un coach, donde una comunidad latina puede hacer cosas maravillosas. No, a nivel mundial, no nada más en Estados Unidos, en otros países de América Latina, los latinos somos únicos para salir de las adversidades, para cuando hay un terremoto en México, unirnos todos y sacarla adelante. Cuando hay alguna crisis, algún tema en algún país, todos nos apoyamos. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos todos los días? Y nosotros la propuesta, que yo creo que va muy de la mano de lo que Latino Leaders hace todos los días, es cómo nos podemos apoyar unos a otros. Entonces, en la medida que los emprendedores que siguen a Latino Leaders se den cuenta que no tienen por qué
pasar ese miedo solo, no tienen por qué pasar esa falta de networking sola, no tienen por qué estar o sentirse en un ambiente intimidador. Primero que nada, sí, y es parte de lo que Luisa y yo, cualquiera coach va a trabajar con ellos, es asegurarse que ellos sepan que son los mejores y no hay nadie, ¿sí? Somos individuos, pues somos únicos y somos súper valiosos. En la medida que ellos valoren lo que son y que se sientan fuertes con ellos mismos, que se acompañen, ¿sí? Ellos trabajen en su ser, en cada día ser mejores, en cada día trabajar también fuerte en las acciones. O sea, los latinos, y eso es un tema muy, o sea, muy conocido, aquel que sale de su país, ¿sí? Ya sea porque es refugiado, ya sea por buscando nuevas oportunidades y demás, tiene más ese sentimiento de emprendedurismo, de buscar algo más, porque, o sea, por simple definición, no se quedó en su país, pues, para vivir lo que le tocaba vivir, digamos, ¿no? Entonces, ya de entrada yo digo que tienen una gran ventaja los líderes latinos de primera, segunda, tercera generación, no importa. Ahora, sí es cierto, Estados Unidos hoy es un país que, pues en gran medida, pues hay intimidación, es un idioma, pero démonos cuenta de que es Estados Unidos. Estados Unidos toda la vida, ¿sí? Ese sueño americano pues, ha sido creado por la gente que viene de otros lados. Estados Unidos no tiene la riqueza cultural que muchos de nuestros países latinos tienen o la antigüedad. Está formado, es un país multicultural. Y hoy los latinos es una minoría muy grande, ¿sí? Que si se sabe unir, que si sabe trabajar en conjunto y aprovechar, va a llegar muy, muy lejos y en muy poco tiempo va a estar controlando y entonces van a ser las empresas grandes, las empresas, hoy ya las hay, hoy ya hay muchos ejemplos de grandes emprendedores latinos que en ese entorno adverso han hecho muchas cosas y tiene que ver mucho con lo que decía Luisa, ¿no? De saber apoyarse cuando hay que apoyarse de los demás, de entender que nunca nadie está solo, ¿no? Y para eso están ustedes, para eso estamos nosotros, para eso hay nada más que saber pedir ayuda, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que la gente sí nos puede tender la mano, ¿sí? Pero queremos que pues, vengan y nos rescaten, ¿no? Eso no va a pasar, ¿sí? Tenemos que también estar abiertos y atentos a cuando la gente nos está tendiendo la mano y hay grandes oportunidades. Ahora, ¿cómo podemos tener un mejor año, más exitoso el próximo año? Ustedes nos han hablado de que hay algunos métodos, algunos caminos, algunos puntos a considerar para cambiar esa mentalidad, para dar el paso con la valentía necesaria para hacer lo que tú estás diciendo, Víctor, para ya no esperar a que vengan a rescatarme, sino yo hacer algo por mí mismo, yo dar el primer paso. ¿Cómo serían esos caminos? ¿Cómo ustedes los definen? Yo te voy a dar la primera parte y Víctor te va a dar la segunda. Y la primera es el ser. La primera es pausar, sentarte a escribir y reconocer cuáles fueron tus logros este año. Son 3 preguntas muy sencillas. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaste este año y qué aprendí este año? Posteriormente, de esos aprendizajes escoge 2 y selecciónalos como 2 aprendizajes poderosos que te van a ayudar a construir un mejor 2021. La respuesta es personal y es muy diferente para cada uno. Y por último, es importante que pienses de qué manera debo ser para realmente tener un gran 2021. Yo, por ejemplo, te voy a confesar algo. La valentía para mí es algo muy importante, porque he visto que el miedo está en absolutamente todos mis clientes, sin importar el puesto, la posición o el tamaño de negocio que tengan. Entonces, ser valiente para mí es muy importante. Ser ordenada, ser disciplinada
y todos los días recordarme realmente mi porqué. ¿Por qué hago lo que hago? Y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿de qué manera puedo hacer esto más disfrutable? ¿Qué es algo positivo en esto tan malo que estoy viviendo? Es una manera muy sencilla, pero muy poderosa. Acuérdate, Jorge, tú y yo lo hemos platicado mucho. El poder no está en las respuestas, está en hacernos las preguntas correctas. No es el por qué me pasa esto, ¿no? Es siempre esa pregunta poderosa que te lleva aún más allá. Y Víctor te va a complementar justamente con eso que estás buscando. Mira, yo lo que te diría, Jorge, a ver, y lo estamos trabajando con todos nuestros clientes y con todo el grupo de Action Coach. Volvamos a las bases del coaching, ¿no? Entender dónde estás y a dónde quieres llegar. En estas últimas semanas, ¿sí? Hemos estado trabajando en diferentes talleres para entender, como dice Luisa, qué es lo que pasó en 2020, qué aprendí del 2020, para entender perfectamente dónde estoy. Ahora, es muy importante entender a dónde quiero llegar, ¿sí? Y eso significa, primero, y muy importante, tus objetivos y tus metas personales. Como persona, ¿sí? Como familia, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que aspiras? Y tiene que ser primero tus objetivos personales y luego los de tu negocio, porque lo que tenemos que asegurar es que, siendo tus objetivos personales, tú alinees los objetivos del negocio a eso que quieres lograr. Y no al revés. A la mayoría lo que nos pasa, y pasamos muchos años de nuestra vida, ¿sí? Trabajando y descuidamos nuestra parte de vida. Entonces es entender qué es lo que tú quieres como persona, cuál es tu propósito, poner objetivos de tu vida, tener un plan de vida y luego tener un plan de negocios. Y las herramientas se vuelven muy sencillas, pero al mismo tiempo es complejo y no lo vemos muy común. La Universidad de Yale en los 50 hizo un estudio increíble. Le preguntó a todos sus egresados cuántos tenían objetivos, ¿no? Terminando sus estudios. Y encontraron que solo el 20% tenían objetivos. Y les preguntaron cuántos de ustedes tienen objetivos por escrito. Y se reducía al 5%, ¿sí? O a menos del 5%. Le dieron seguimiento a todas esas generaciones y se encontraron que el simple hecho de tener objetivos en tu vida ya te hacía más exitoso. Pero los que lo tenían por escrito verdaderamente eran mucho más exitosos. Ese 3% que tenía sus objetivos o que mantuvo sus objetivos por escrito durante varios años, acumulaba mayor riqueza que el 97% restante. Estudios de la Universidad Dominicana en California, en el sur de California, te indican que la probabilidad de éxito se duplica si tú tienes un plan. Y se duplica nuevamente si tú le compartes ese plan a alguien como un coach, como un mentor, como un guía, para que te mantenga accountable de tus metas parciales. Entonces, respondiendo, yo te diría, una herramienta para mí, además de lo que dijo ya Luisa, de trabajar en el ser, una herramienta súper poderosa que yo les recomiendo a todos es, hagan un plan, definan objetivos personales y definan objetivos de negocio. Una vez que tienen esos objetivos, acompáñenlo con un plan, porque no es nada más qué es lo que quiero lograr, sino cómo lo voy a lograr, qué es lo que tengo que hacer, quién lo va a hacer. Y una vez que tengan ese plan, asegúrense que alguien los ayuda y los acompaña y les da herramientas para darle un seguimiento. Entonces, lo que te estoy compartiendo son básicamente buena parte de lo que hace un coach, de la metodología. Y tú que tienes un coach de ejecutivo, sabes que eso es entender dónde estás para saber a dónde quieres ir, definir un plan y ponerlo en práctica. Suena súper sencillo, pero no lo hacemos. Y
y realmente lo que necesitamos es empezar a trabajar en quién necesito ser para convertirme para lograr eso que quiero ser, en qué me tengo que convertir y qué tengo que hacer. Son los dos elementos: plan de vida, plan de personal y plan de negocios para lograr los resultados. Y yo te digo una cosa, Jorge, no importa en qué punto estés ahorita, ¿sí? Y si te sientes, si hay alguno de las personas que nos están escuchando, los emprendedores, que se sienta angustiado porque no sabe qué es lo que tiene que hacer, hay que saberse parar en donde está uno, dónde estoy, a dónde quiero ir y empezar el camino. Ahora, tenemos un par de preguntas que ya nos han estado haciendo. Invito a los que están participando a que escriban sus preguntas o las manden, como mandaron las otras. Pero una cosa muy interesante que ustedes han estado diciendo es que todo este proceso de hacer el plan, de darnos cuenta, me gustó mucho la reflexión de Luisa sobre reflexionar sobre nuestros logros, ¿no? Reflexionar sobre el valor que ya tenemos para que no partas de cero, ¿no? El aprendizaje que has tenido, los retos que has tenido, los logros y todo eso consolidarlo en el plan o en la acción que tú dices en cuanto a la esfera personal y a la esfera de negocios para poder tener el plan y después irse. Pero al parecer estas diferentes etapas son etapas que se dan en la vida, muchas veces antes, muchas veces tarde, muchas veces a la mitad. Está la famosa teoría de la crisis de la edad adulta o de la crisis de la mitad de la vida, en donde hay gente que de repente resulta que un día ya no está a gusto con lo que está haciendo y descubre que durante 20 años se ha dedicado a algo que no ha disfrutado y ahora cambian totalmente su manera de ser. Hay un fenómeno muy interesante en la vida de los líderes que nosotros lo hemos documentado y yo lo he comprobado acá en las entrevistas que hemos hecho con Latino Leaders, y es que al parecer la vida del líder tiene etapas. La etapa en donde empezó a trabajar, en la etapa de los cimientos, en donde se dan, por ejemplo, ciertas carencias, ciertas, digamos, deseos, ambiciones de hacer cosas. Después se da lo que le llamamos un poco el despegue, ¿no? El líder, después viene un poco la consolidación y después de ahí agarran muchos caminos. Hay líderes que de pronto tienen un cambio radical en sus vidas y se dedican a más bien otra cosa completamente diferente, un segundo acto, un tercer acto completamente diferente. Y hay otros que no, que continúan con lo que siempre han hecho y le dan quizá algunos cambios. En su experiencia, ¿qué casos han visto? ¿Qué ejemplos nos pueden dar de cómo este proceso ha ayudado a otras personas a descubrir el momento en el que están y lo que tienen que hacer y qué resultados ha habido? Si me permite, Luisa, yo te lo voy a responder desde el punto de vista de negocios y de lo que nosotros llamamos la escalera del empresario. Y Luisa seguramente nos va a complementar con algunos otros puntos muy valiosos de la parte del ser. Cuando pensamos en esa escalera del empresario, ¿cómo empezamos? Nosotros en Action Coach decimos que la carrera del empresario, la vida profesional de un empresario empieza desde que uno es estudiante, ¿no? Ese es el escalón más bajo de la escalera, en donde uno paga por aprender. Después, los que emprenden, los que deciden emprender y deciden poner un negocio, la mayoría empezamos como autoempleados, ¿sí? Entonces, o a lo mejor incluso antes de ser autoempleados, trabajamos para una compañía, ¿sí? A donde aprendemos, en donde ya nos pagan por aprender. Como te decía yo soy de lento aprendizaje, entonces me tomó 32 años aprender lo que tenía que aprender para poner mi negocio. Hay otras personas que es más rápido, ¿sí? Y se dan cuenta que esa no es la vida que quieren. Otros ni siquiera se brincan ese paso y directamente emprenden. Empezamos un negocio como autoempleados, en donde todo hacemos nosotros, donde todo somos el hombre orquesta de nuestros negocios.
Empezamos a crecer nuestro negocio y pasamos a ser gerentes, a tener gente que nos apoye. El que sigue creciendo pasa a ser director y ya tiene, no por número de gente, sino porque dirige y porque obtiene lo mejor. Ya no supervisa gente, sino que dirige gente y obtiene lo mejor. El siguiente eslabón es cuando ya uno es dueño de un negocio. Un dueño de un negocio empieza a tener utilidades y empieza a compartirlas con su equipo. Nosotros decimos que en ese momento empiezas a generar utilidades y tú puedes llegar a un punto en el que tengas suficientes utilidades e inviertas, quieras invertir en otros negocios, ¿sí? Mucha gente dice, es que eso es lo que yo aspiro a tener. Y yo les diría, no, porque todavía hay un paso arriba. Y ese paso arriba es cuando los otros quieren invertir en tu negocio. Cuando los demás quieren invertir a través de una franquicia, a través de, porque ya hiciste un IPO y entonces quieres, sacas acciones o quieres inversionistas que los demás inviertan en ti. Entonces, ese quizás podría ser el punto más alto de la escalera del empresario. Hay todavía un punto más y es cuando ya estás trabajando para tu legado. Hacer más. Ya la parte económica ya la tienes resuelta y tienes una libertad financiera. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene en cada uno de los pasos? Pues hay diferentes razones por las cuales uno se queda atorado en un paso. Yo me quedé 32 años atorado como empleado porque aprendí muchísimo, pero pensaba que eso me daba seguridad. Hasta que me di cuenta que yo estaba generándole riqueza a alguien más y no a mí mismo, y no a la calidad de vida que yo quería tener. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en tener, otra vez, regresar a ese propósito, ¿sí? Simon Sinek lo dice muy claro en su libro, es start with a why. Empezar con un propósito. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero tener en mi vida? Y entonces diseñamos ese camino y en dónde estamos parados en esa escalera del empresario. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que por muy cómodos que estemos en donde estamos, estoy convencido de que siempre hay un escalón superior. Y yo le decía hoy a uno de mis coaches, le digo, este año, ¿qué lograste? Y me dice, es que me salí de mi zona de confort. Y le digo, no, no es cierto. Ampliaste tu zona de confort. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez sentirnos cómodos en un lugar más amplio, en donde tenemos una perspectiva diferente. Y eso es lo que nos va a llevar hacia ese propósito, hacia ese objetivo que nosotros nos planteamos, ¿sí? Tenemos que entender en dónde estamos, ¿sí? Y cómo podemos ir creciendo y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Y se vale quedarse 32 años en un escalón mientras estés contento y mientras estés realizado. Pero todos tenemos que saber que siempre hay algo más por lo que podemos aspirar. Luisa, no sé si tú quisieras complementar. Sí, yo te quiero contar que este año yo estoy muy contenta. Justo hoy en la mañana hacía un recuento de los logros de algunos de nuestros clientes y empecé la mañana a las 8 de la mañana con un cliente que nos contrató en marzo porque los acababan de batear de Y Combinator en Silicon Valley y los acaban de aceptar. Entonces ese es un gran logro en el que los hemos acompañado, estoy feliz. Tenemos otros par de clientes que acaban de entrar, muy contentos y orgullosos estamos de ellos, a EO. Tenemos clientes que nos contrataron en marzo porque iban a cerrar, porque las características de sus negocios, ella es una emprendedora que maneja, no sé, 50, 80 marcas mexicanas que mete al Palacio de Hierro y a Liverpool, que son unas cadenas departamentales importantes en México, y al estar cerrados, iba a cerrar. Empezó a trabajar con nosotros y hoy está vendiendo 70% más de lo que imaginaba. Tenemos clientes que al finalizar el año de la pandemia no solamente mejoraron en porcentaje sus utilidades, sino multiplicaron por 4, 5 o hasta 6 veces. Entonces, la verdad, Jorge, cuando escucho a Víctor, te escucho a ti, cuando hablo de tener un coach y de los logros, y cuando yo te digo, realmente comprométete porque vas a tener resultados extraordinarios, quise compartir contigo esto porque me pareció extraordinario. Ok, tenemos aquí una pregunta que nos hacen referente a cuál es la personalidad de los latinos.
en Estados Unidos y esta persona dice que los latinos somos a veces, queremos sentirnos independientes y no nos gusta buscar ayuda. ¿Cómo podemos vencer esa barrera? Yo quisiera hacer referencia a una frase que a mí me gusta mucho y es verdad. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y más que yo darte la solución, quisiera hacerte una respuesta. ¿Cuál es el precio que estás pagando por no pedir ayuda? ¿Cuánto dinero estás dejando en la mesa por no pedir ayuda? Okay. Si te estás haciendo esta pregunta, es porque sabes que hay algo más que puedes lograr y que no estás logrando y acompañado lo lograrías. ¿Vale la pena seguir dejando eso en la mesa o vale la pena pedir ayuda? En Estados Unidos tienen un dicho que dice que el dueño de negocios, el director general, se dice it's lonely up there, ¿no? Es muy solo esa posición. Y yo lo que les diría es, está uno tan solo como quiere estar. Ahora, una de las grandes ventajas del coaching, no la consultoría, es que las decisiones, o sea, quien nos plantea la pregunta nos dice, nos gusta sentirnos independientes y nos gusta tomar a nosotros las decisiones y no buscar ayuda, ¿sí? Yo lo que le diría es, como dueño de negocio, siempre debe de tomar las decisiones el dueño de negocio. Para eso es dueño de negocio. Un coach nunca le va a hacer tomar decisiones que él no quiera. De hecho, le va a hacer las preguntas y lo va a acompañar a tomar esas decisiones. Ese dueño de negocio es el Rafael Nadal del tenis. ¿Qué le vas a enseñar a Rafael Nadal de tenis? Nada. Lo único que vas a hacer es acompañarlo y recordarle lo que ya sabe hacer para que lo haga todo el tiempo. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice que, básicamente dice, ¿en dónde pueden conseguirse formularios o templetes o machotes para empezar a hacer, por ejemplo, el plan de vida, el plan personal, el plan de negocios? Si hay alguna literatura allá afuera que uno pueda ir a bajar en algún sitio o entrar en algún sitio y tener las preguntas básicas para empezar a hacer estos planes y estos objetivos, definirlos. Mira, por supuesto que los hay. O sea, y es nada más cuestión de meterse a Google y poner plan de vida, poner plan de negocios y les van a salir, o sea, 2000 opciones. Yo lo que les recomendaría mejor es acérquense con nosotros, acérquense a través de Latino Leaders con nosotros, porque, como les decía yo, o sea, una de las ventajas de trabajar con alguien como Action Coach, con alguien como nosotros, es que, o sea, ya está digerido, esos 200 libros de negocios ya está digerido. Entonces, te digo, la semana pasada Luisa dio a uno de nuestro grupo de nuestros clientes, de 20 clientes, un taller de cómo hacer su plan de vida, de cómo hacer su Dream Board. Entonces, o sea, no son inventos de Luisa, es metodología que hay de todos lados y nosotros se lo compartimos de una forma sencilla, pero muy poderosa. ¿Cómo hacer un plan de negocios? Nosotros tenemos talleres de planeación cada 3 meses, en donde, o sea, con muchísimo gusto yo les regalo el cuadernillo para hacer ese plan de negocios, para hacer ese plan de vida. Lo valioso no es el papel, la herramienta, es el acompañarte a construir eso. La primera decisión es de cada uno para empezar y dar el paso para buscar esa ayuda, para buscar ese cuadernillo, con mucho gusto y de verdad, yo te mando el cuadernillo de nuestro taller de planeación y lo pueden seguir, pero nada como hacerlo con 120 dueños de negocios que además les generan ideas, ven lo diferente que están haciendo y demás. Nada como participar en un programa que te ayude no nada más con tus ideas, sino a ese aprendizaje social.
Hoy justo a las 5 de la tarde doy un taller de Aprendiendo en el 2020 para construir un gran 2021 y por supuesto están todos invitados. Perfecto. ¿Podrías teclear en el área del chat para todos cuál es el link o cuál es el website al que habría que ir para que la gente pueda meterse si les interesa? Y referente a eso, también nos están preguntando, ¿qué significa un coach? ¿Es algo que es temporal, mediano o largo plazo? Un coach lo tienes siempre que te genere valor. Yo tengo clientes desde hace más de 8 años. Oso Traba es el podcast más escuchado en toda Iberoamérica y es mi cliente desde hace 8 años. Tengo clientes que están conmigo 6 meses, van, vienen, según las necesidades. Pero en realidad tienes un coach mientras te genere valor. Nuestro compromiso, y tenemos garantía, es que en cada sesión tú te lleves valor y te lleves una herramienta que puedas empezar a aplicar desde la primera sesión y empieza a transformar tu vida. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo lo que quisiera invitarlos a ustedes, Luisa, Víctor, es a darnos una especie de recapitulación de qué podemos esperar como ejecutivos, como empresarios. Hemos estado hablando mucho de emprendedurismo, de la gente que inicia su propio negocio, de la gente que es independiente en cuanto a su trabajo, que ha desarrollado su misma carrera. Pero también hay afuera muchos otros que son ejecutivos, que tienen una empresa por la cual trabajar, o otros, ¿no?, que se dedican a otro tipo de proyectos. Latino Leaders tiene un gran éxito entre abogados, entre despachos de abogados, y también entre personas que se dedican a ser asesores o miembros de consejos de administración de corporaciones muy grandes, ¿no? Y todos ellos, pues, también tienen como que su propia empresa, su propia actividad profesional. Entonces, un último consejo, una última recapitulación de cuáles son las ventajas que uno puede esperar y qué significa. Okay. Si puedo empezar para que tú cierres, Luisa. Luisa hizo una pregunta que es fundamental. Y yo te diría que para mí resume todo. ¿Dónde quieres estar en diciembre del 2021 y quién necesitas ser para lograr ese resultado? Si tienes esas respuestas, estoy convencido que ya lo lograron. No importa si son emprendedores, ejecutivos o qué funcionar. Si ellos tienen claro qué es lo que quieren lograr y dónde quieren estar en diciembre del 2021 y en qué persona tienen que ser o convertirse para lograrlo, ya lo hicieron. Luisa. Yo los invito a invertir más en sí mismos. La mejor manera que yo he aprendido de enfrentar el miedo y de generar más confianza en mis clientes es revisando tus talentos, revisando tus logros a lo largo de toda tu vida, revisar qué habilidad, qué skill, qué conocimiento quieres aprender. Compra libros, escucha audiolibros, escucha podcasts. Hoy no hay pretexto para no invertir en ti. Contrata a un coach, haz lo que tengas que hacer, pero la mejor inversión que puedes hacer es la que haces en ti mismo, física, mental, espiritualmente. Invierte en ti y de esa manera tendrás un gran 2021. Tú lo haces, Jorge. Bueno, sí, yo trato de hacerlo, Luisa, trato. Y créeme que a veces me cuesta mucho trabajo, pero creo que este último consejo que estás dando es muy importante, porque todo este año que ha sido tan difícil para todo el mundo, ahora sí, a manera global, que ha tenido un desgaste emocional tan fuerte, creo que también una de las cosas que nos ha enseñado es que es necesario que invirtamos un poco en nosotros mismos, que tomemos un momento de reflexión, que hagamos planes, que nos demos cuenta, como dicen acá, esperar un poco, detenerse, hacer un alto en el camino, ¿no? A oler las flores y recargar energías para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto es uno de los mejores mensajes que
que ejecutivos y emprendedores y dueños de negocios podemos tener ahora que está terminando este año, que mucha gente quiere olvidar rápido y empezar con el nuevo por muchas cosas, pero yo les quiero agradecer a ustedes dos, Luis Altamirano y Víctor Anaya, por haber estado aquí con nosotros. Creo que lo que ustedes hacen en Action Coach es algo muy importante y que de alguna manera todos los líderes que son líderes y que realmente les interesa dejar un legado, lo han hecho o lo están haciendo. Así que yo invito a todos los que participaron con nosotros a ponerse en contacto, a escribir, ya sea a nosotros, a Latino Leaders, ya sea a ellos directamente. Se puso ahí el link en el chat para que ustedes lo vean. Y si alguien tiene alguna duda, es cuestión de buscarlos online, Action Coach y latinoleaders.com. Así que bueno, muchísimas gracias, Luisa y Víctor. Ha sido una conversación estupenda y los invitamos a que pronto nos podamos ver otra vez. Este panel, este webinar se va a volver a transmitir en unos pocos semanas más. Vamos a anunciarlo a través de nuestro newsletter para quien haya quedado interesado en tenerlo otra vez o escucharlo otra vez. Un gran saludo, muy feliz Navidad. Gracias, Jorge, y gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Gracias, Jorge. Un abrazo fuerte. Al contrario.